¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Nuestro ínclito, nuestro querido director general de tráfico ha vuelto a abrir la boca. O a lo mejor habría que decir mejor que ha vuelto a abrir la bocaza. Porque este señor está claro que tiene un problema, o el problema es que ya no tiene problemas, porque últimamente digamos que se está descuidando mucho en sus intervenciones públicas, o que no mide muy bien lo que dice, o que no es capaz de controlar muy bien lo que dice. Yo le veo ciertos rasgos y ciertas cuestiones relativas a su físico y a su edad que sinceramente, y lo digo sin ningún tipo de hipocresía ahora mismo, a mí me preocupan personalmente. Lo que parece que no le preocupa mucho son las cosas que suelta, cómo las suelta, porque está desatado, ¿no? Y no sé si es por una cuestión de que realmente está de vuelta y media y sabe que le quedan 4 telediarios, en el mejor sentido de la palabra, que queda poco tiempo para que termine su mandato, pero lo cierto es que no para de hacer declaraciones y declaraciones muy polémicas. Y todo esto viene ya de largo, viene de lejos, os lo he contado desde hace mucho tiempo en el canal, pero os voy a poner nada más 2 cortes para que veáis las barbaridades que ha soltado y lo vamos a comentar un poquito porque esto es muy grave. Vamos a empezar por el principio y el principio es esto. A veces me da la impresión de que tendríamos que centrarnos. El problema de la movilidad en las ciudades es un problema de espacio. Y entonces ahora veo que últimamente estamos todo el día con las emisiones y emisiones, no tal y cual. No, escuche, mire, al centro de la ciudad vas con transporte público. Y si tienes prisa, coges un taxi, un Uber o un Cabify. Al centro de la ciudad no vas a ir con eléctrico, ni con diésel, ni con gasolina. No nos equivoquemos. Lo veo porque hay algunos que están dando corazón a bajas emisiones y vamos a dar todo de ventajas para que vayas en el coche eléctrico. Que no. Que al centro de la ciudad no vas a ir ni en eléctrico, ni en diésel, ni en emisiones. Vas a ir con transporte público y si tienes prisa tienes la alternativa del taxi, del Uber, del Cabify y de lo que sea. Bueno, pues ya lo has oído. A la ciudad vas a ir como te diga el señor director general de la Dirección General de Tráfico, que por cierto, no sé cuáles son sus competencias en materia del interior de las ciudades, creo que no muchas, pero según él, tiene potestad para hablar de esto y de otras muchas cosas en las que su nivel cuñadil alcanza estadios absolutamente impresionantes. Como te decía, esto no viene precisamente de anteayer. Es una tendencia que viene desde muy lejos y como llevo contándote desde el año 20, aquí el debate, aquí la cuestión no es si coche de combustión interna o coche eléctrico. Aquí el debate es si coche sí o coche no. De hecho, he estado revisando porque publiqué un vídeo hace aproximadamente 3 años, desde que estoy grabando que se titulaba "No es el coche eléctrico estúpido", que por cierto, hubo gente que se molestó por el título de ese vídeo, pero realmente lo que quería era parafrasear esa famosa frase, ese eslogan político de las elecciones de Estados Unidos del año 92, en el que el estratega principal de Bill Clinton acuñó la frase "es la economía estúpido", que la fueron repitiendo durante la campaña electoral y aquello se convirtió en una especie de paradigma de la comunicación política y tuvo muchísimo éxito, ¿no? Pues yo lo que quería hacerte ver y quiero hacerte ver ahora, que realmente el debate entre coche eléctrico y coche de combustión está a cierto nivel, pero lo que está jugándose por encima de eso es el hecho incluso de que te dejen utilizar tu propio coche, que van a salir a continuación seguro saliendo los cazadores de bulos y bla 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 y diciendo que eso no es falso y que nadie te va a prohibir utilizar tu coche. Sí, por supuesto que sí, que la idea y lo que quieren es eliminar la utilización del coche como elemento de transporte privado y especialmente si tienes la desgracia de que, como miles de personas que conozco, se tienen que desplazar cada día individualmente para ir a trabajar porque no tienen una alternativa mejor, salvo que gusten de pasar sus vidas metidos en coches, metidos en atascos y un larguísimo etcétera. Así que, queridos amigos, lo que se está jugando, lo que están planteando realmente es el derecho a utilizar el automóvil. Y ya no solamente el derecho a utilizar el automóvil para moverte por ciertas zonas. Mira, estamos todos de acuerdo, Pera Navarro, aunque esto no sea de tu incumbencia, estamos todos de acuerdo en que hay que regular el tráfico en las ciudades y especialmente en el centro de las ciudades. Por cierto, ¿qué es el centro de las ciudades? ¿Cuáles son los límites? ¿Qué se considera centro y qué no se considera centro? ¿Usted se ha dado una vuelta por los entornos de las grandes ciudades como la que yo me estoy moviendo ahora mismo en Madrid para ver lo que hay en las calles? Me temo que no mucho, porque si no, no diría estas tonterías. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos
de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, vámonos. Lo verdaderamente crucial y lo verdaderamente importante es que te quieren decir, te quieren obligar a cómo te tienes que mover. Las personas mayores ya van andando, dice por ahí en otras declaraciones que ha hecho. Tienes que utilizar el transporte público, tienes que utilizar los taxis. ¿Por qué? Porque usted me lo diga, porque usted me obligue, ¿cuáles son las alternativas? La gente cuando tiene una alternativa buena, potente y útil, ya se pasa a ellas de una manera espontánea. Te pongo el ejemplo del tren de alta velocidad. Allá donde hay en España un tren de alta velocidad que tiene un trayecto de menos de 3 horas y media, la gente ya está eligiendo el tren en masa y cada vez utiliza el coche menos. Por cierto, Pera Navarro, le hago a usted una pregunta. Teniendo como tenemos una reducción de hasta el 20% en los trayectos entre las grandes capitales de coches gracias a los trenes de alta velocidad, ¿por qué no se reducen más los accidentes mortales y no se han reducido las víctimas mortales en carretera? Es un fenómeno muy interesante aparejado al del crecimiento del tren, ¿verdad? Pero bueno, a mí lo que me preocupa realmente y lo que subyace detrás de esta declaración es ya no solo que se empiece a poner en cuestión de una manera cada vez más radical el hecho de que podamos ir a trabajar o movernos en nuestros coches individualmente, sino que lo siguiente que va a venir ya es la propia propiedad del vehículo, la propia propiedad del automóvil. Y eso sí que verdaderamente ya marca, digamos, un cambio de tendencia. El cambio de tendencia ya ha empezado con coches que tienen unas normativas y unas legislaciones cada vez más leoninas que nos obligan a que cada vez tengan un precio de adquisición más caro, y lo siguiente, ¿qué es lo que va a ser? Fijaos en este cartelito que os puse en aquel vídeo en el año 23, donde nos enseñaban y nos dibujaban una ciudad ideal en la que solamente había cabida para el transporte público, para los peatones y para las bicicletas. Y eso está fantástico y está muy bien en un mundo ideal. Pero el mundo ideal no existe y estamos viendo cómo las necesidades de las personas siguen sin estar cubiertas por sistemas de transporte público que sean lo suficientemente eficientes y alternativos. Y eso incluso con la llegada de algo tan potente e importante como el teletrabajo, que ha hecho que haya un alivio importante en las ciudades en los días en los que se ha consensuado que la gente no vaya a trabajar. Por ejemplo, ahora mismo en la ciudad de Madrid hay una diferencia abismal en el tráfico entre un jueves y un viernes por precisamente el asunto del teletrabajo. Y a pesar de todo el teletrabajo y a pesar de todo el transporte público de una ciudad puntera en ese sentido, ahora mismo esta ciudad tiene unos niveles de atasco como nunca antes se habían visto por la propia actividad económica y por la propia efervescencia de la ciudad. ¿Lo van a cortapisar eso realmente? ¿Lo van a eliminar? Nuestro querido amigo de la DGT, que por cierto cobra más de 100.000 euros al año según el perfil de Transparencia Públicos, es muy amigo a las contradicciones. Por ejemplo, hace unos años se inventó que los móviles llevaran un modo coche para que estuvieran desconectados mientras viajamos, y ahora quiere que los utilicemos para recibir las señales esas de las balizas, que por cierto algunas llegan y algunas no. Lo que sí que es dado es a dar instrucciones para cambiar las leyes o las normas de manera oculta. Fíjate este documento del año 2004 en el que pedía que no se multara por no llevar sistemas de retención a los niños cuando eran obligatorios. Una norma, por cierto, que ha caducado en el año 2026. Hemos estado viviendo todos estos años con el disparate de que estaba prohibido de que tú no llevaras un sistema de retención infantil en el coche, pero que los taxistas podían evitarlo, y así tú podías llevar a tu niño en el coche y ser multado si no iba correctamente fijado, pero en un taxi no. ¿Cómo se come esto? Bueno, como tantas otras cosas, el director general de la DGT tiene igualmente una idea nueva. El objetivo de todos es acabar con los combustibles fósiles. Punto. A mí me es igual la alternativa tal, pero tenemos un objetivo común. Se hablaba del 2035, prohibido matricular vehículos con combustibles fósiles. Y este objetivo es un objetivo ideal para nuestro país. En España, una de las cargas que tenemos económicamente es que no tenemos petróleo. Entonces vamos a energía alternativa, sol, viento, hidráulica. Si alguien en Europa tiene sol, viento, hidráulica, somos nosotros. En estos momentos más del 50% de la energía que se consume en nuestro país es renovable. Podemos llegar a ser el país con la energía más barata de Europa,
si las eléctricas nos lo permiten, porque el recibo le cuesta tener el reflejo de estar haciendo. Con lo cual es un objetivo de país brutal. Podemos atraer aquí inversiones y demás por razones de energía, con lo cual el objetivo de acabar con todo lo que sea la energía fósil, este es un objetivo compartido de país y que debemos tomárnoslo con todo el interés posible. A partir de aquí, neutralidad tecnológica toda. Esto es muy cachondo, esto es muy divertido. Este es el mismo Pere Navarro, es una de sus especialidades, que en el año 2019 soltaba en una conferencia que nos habíamos equivocado con el coche eléctrico y que era muy caro y que la gente no podía cargar el coche eléctrico. Coche eléctrico. Bueno, yo creo que aquí cometimos un error, todos, de vender un producto que no teníamos en la estantería. No tengo ni dónde enchufarlo y además el precio que es carísimo, con lo cual aquí nos equivocamos todos en vender un producto, pues no lo sé, por la razón que sea, quedaba bien, que no teníamos. Y esto ha introducido una cierta confusión un poco dentro de todo el sector de la automoción. Este señor es especialista en cambiar de opinión y como buen político, en este caso en el sentido irónico de la palabra, pues un día dice una cosa y al día siguiente dice la contraria y no te lo justifica, no te lo argumenta el cambio de opinión y no se le cae la cara de vergüenza a la hora de soltar estas barbaridades. Y punto, ¿verdad? Y punto. Vamos a acabar con el coche de combustión y punto. Ahora que la Unión Europea está empezando a aflojar y está empezando a entreabrir la puerta a que el coche de combustión interna no desaparezca más allá del año 2035, pues ahora viene Pere Navarro a leccionarnos y a decirnos que vamos a acabar con los combustibles fósiles. Yo le diría al señor Pere Navarro una cosa, ¿por qué no acaban mañana con los combustibles fósiles? ¿Por qué no acaban mañana con los combustibles fósiles? ¿Por qué no los eliminan mañana? ¿Por qué no prueban a cerrar todas las gasolineras y todos los centros de distribución de combustibles fósiles y experimentamos qué es lo que ocurre en el país? ¿Verdad que eso no va a suceder? ¿Verdad que eso no va a pasar? ¿Verdad que estamos de acuerdo que ahora mismo los necesitamos como el comer, como los necesitábamos a principios de la década de los 10, cuando el ministro Sebastián dijo que antes de este 26 íbamos a estar todos moviéndonos con coche eléctrico y el problema se habría terminado? Si usted dice eso y no nos explica cómo lo vamos a hacer, y cuál es el desarrollo y cuáles son las expectativas, y no nos da datos, y no nos da estudios, y no nos da información, es simple propaganda baratera que tiene el mismo nivel que tiene el nivel del paisano que se está tomando el tercer carajillo en la barra del bar por la mañana temprano porque no tiene nada mejor que hacer. Esto es un insulto a la inteligencia y lo que más me llama la atención precisamente es que al final de todo suelte la muletilla del y luego ya la neutralidad tecnológica, por supuesto. Pero si acaba usted de decir que se va a cargar todos los motores de combustión interna, ¿cómo que neutralidad tecnológica? ¿Qué neutralidad tecnológica me está contando? Si acaba usted de decirnos no solamente cuándo tenemos que movernos, en qué medio de transporte tenemos que movernos y además con qué energía tenemos que movernos. ¿Usted se da cuenta que nos está hablando como si fuera una especie de caudillo o dictador que nos está leccionando, solamente le falta levantar el dedo derecho, como si fuera un gran imán de un país islámico que está dirigido por una dictadura? ¿Pero esto de qué va? ¿Pero esto qué es? Y en este país todos tan mansitos y todos tan tranquilitos aguantando que nos tenga que aleccionar una persona que cada vez transmite más síntomas de estar gaga. Este es el nivel que tenemos y el nivel en el que tenemos en el que un director general de tráfico se mete incluso en nuestras vidas, en nuestra forma de movernos. Y yo no recuerdo un nivel de cuñadez tan grande, pues desde que a lo mejor José María Aznar soltó aquello de que a él nadie le tenía que decir cómo tenía que conducir y el vino que tenía que beber, ¿no? ¿Y quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí? Si yo... Pues eso es lo mismo. ¿Quién te ha dicho a ti las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber? Son cosas difícilmente comprensibles y difícilmente justificables en un momento como el que estamos viviendo, o no, precisamente porque estamos viviendo en un momento de auténtico caos y de auténtica discordia en el que cada uno puede soltar lo que le dé la gana porque ya a todos les da igual. Yo solamente espero que esta persona termine efectivamente pronto con su mandato y que todas las tonterías que ha hecho y que ha dicho se terminen muy rápido igualmente, porque el despropósito es tan grande y nos están llevando como, eso sí, ovejitas pastoreadas al desastre de una manera ya que clama al cielo, de una manera tan clara que lo único que cabe esperar, como mínimo, o por lo menos, es que esto termine lo más pronto posible. Nada más, queridos amigos. Hasta el siguiente vídeo. Adiós.